Si nos remontamos al año 85, que es cuando Alan García mandó su primera señal sondeando el terreno para Pinochet y lo envió a través de un amigo de él, en forma muy privada, Hugo Otero, que después fue embajador en Chile en el segundo periodo de Alan García. Le dijo a Hugo Otero: mira, tú vas allá, le planteas estos temas al general Pinochet y después de eso un plato fuerte que es el tema de la frontera marítima, que era un tema secreto, nadie lo conocía en el Perú, menos en Chile. Vino Hugo Otero el 85, encontró a un general Pinochet muy simpático, muy receptivo, según él mismo declaró. Me lo declaró a mí como periodista que yo lo entrevisté en el Perú. Pero me agregó, sin darme luces sobre el contenido de lo que había conversado, esto se supo muchos años después, que también Pinochet lo había derivado Jaime del Valle, su canciller, y que era un tipo hosco y duro. Era todo lo contrario a Pinochet. Exacto. Entonces ahí había una cierta cosa rara. Pero en vista del resultado exploratorio, Alan García mandó el año 86 al embajador Bácula. A la fecha, el embajador más distinguido intelectualmente del Perú. Un verdadero sabio, un intelectual de fuste. Ya estaba retirado, tenía 70 y tantos años. Y la misión de Bácula era hacer presente de una manera más formal este mismo tema al canciller, a Jaime del Valle. Pero esta vez se encontró con un canciller receptivo, según él mismo cuenta. Fue muy atento, Jaime del Valle lo recibió durante 40 minutos y al final, en un minuto fatal para del Valle, le dice: mire, todo esto es muy importante, es muy delicado, hágame un memito. Advierto que todo esto es por fuente del mismo Bácula, porque nosotros no tuvimos la precaución de tener un secretario de actas ahí. Y le llegó un memito que no era memito, porque Bácula, que era muy inteligente y también muy astuto, fue a su embajada, hizo de inmediato el texto a máquina, él mismo lo tipeó. Que era prácticamente una demanda. El embajador le puso sello, timbre y oficio conductor de Torre Tagle. Entonces, en vez de un memito, nuestro canciller recibió un oficio de Torre Tagle. O sea, ya un aquí, documento. si hubieran sabido de procedimientos cancilleriles tradicionales, ¿no?, habrían utilizado esta institución francesa del fin de non recevoir, que quiere decir dese por no recibido. Nunca nos llegó. Esto es inaceptable. ¿Qué es lo que hizo Pinochet? Porque hay que pensar que fue Pinochet el que definió esto, no del Valle, ¿no? Simplemente eligió callarse en todos los idiomas. Y lo que hizo del Valle fue emitir una información de prensa diciendo que habían recibido la visita del embajador Bácula, que se habían planteado diversos temas, entre los cuales el de la frontera marítima, que será objeto de estudios. O sea, no solo no había un rechazo por inaceptable, sino que inclusive se decía que se iba a estudiar. ¿Por qué es importante, don José, abordar esto? Porque hoy día, lo conversábamos antes de iniciar esta entrevista, mucho se analiza si fue Lagos, Bachelet, si Piñera, quién va a tener la responsabilidad política de un resultado. Pero al interiorizarse de todo este proceso, no solo lo que se materializa con la incorporación de esta acción ante la Corte Internacional de Justicia es la historia. A su juicio, los presidentes de la Concertación, desde Elwin hasta Bachelet, ¿pudieron haber hecho algo para impedir esto, como por ejemplo haberse retirado del Pacto Bogotá? ¿Haberlo hecho antes? Vamos por parte, ya que me ha llevado usted a la historia, pues. Que es muy interesante porque... Claro, porque a mí lo que más me extraña en todo este largo proceso, esta teleserie, como dice usted, es que nadie quiere acordarse de que en Pinochet está el origen. Exacto. Y se están disputando responsabilidades políticas entre los gobiernos de la Concertación y el gobierno de Sebastián Piñera. Pero a nadie se le ocurre pensar que esto viene del año 1985. Y que hubo secreto en la transmisión del mando porque Pinochet no le dijo a Elwin lo que había sucedido. Si yo conversé con Elwin este tema para uno de mis libros sobre la materia, y él me dijo: nunca supe yo de este tema. Nunca estuvo dentro de la información del traspaso. Nunca estuvo en la información un tema de esta envergadura.